Buenos días, buenas tardes, buenas noches para usted que nos está viendo, nos está escuchando aquí en Pasaporte ICETEX. Gracias por conectarse con nosotros a estas historias de vida que tenemos desde la entidad para todos ustedes. Recuerden, aquí tenemos beneficiarios, expertos, investigadores, personas que van a estar contándonos diferentes temas para que usted hoy pueda conocer algo más que tenemos desde la entidad. Hoy tenemos a un invitado muy especial y bueno, pues yo creo que entremos en materia porque hay un tema muy interesante que hoy vamos a estar contándoles a todos ustedes. Astarlam. Luis, ¿Cómo estás? muy bien. Lo dije bien, Astarlam. Sí, perfecto. Perfecto, bien. Muy pocas personas suelen decirlo correctamente. Lo tuve que ensayar bastante. Voy a confesar, Astarlam. No, mentiras. Gracias, bienvenido a Pasaporte ICETEX. Gracias a ustedes por la invitación. Es un gusto estar acá. Astarlam, 28 años, de Cúcuta. Sí, señor, cucuteño. Cucuteño. Cucuteño pues, de toda la vida. Realmente llevo muy poco en Bogotá. Más o menos desde hace 4 años estoy por acá. Y muy rico todo. Bien, pues como siempre, este espacio, Astarlam, desde hace rato queríamos hablar de fondos en administración que tiene la entidad y pues contamos con tu participación y hay unos temas muy interesantes. Pero para contarle a la gente un poco sobre quién es Astarlam, hoy dentro de toda la información que recabamos, cucuteño, 28 años, estudiante de comunicación social, pero creador de una empresa. Sí, Tienes una señor. empresa hoy por hoy, cuéntanos un poco sobre eso. Listo, nada. Pues Astarlam es un muchacho curioso por el emprendimiento. Desde que estaba en el colegio le gustaba ahondar en todo lo que se pudiera vender. Stickers. Ok. Mamá, hágame doble desayuno y vende una arepa, no sé. Ah, no, está en el ADN. Sí, Ya. me encantaba. Pero siempre no por el rédito económico, que desde luego es importantísimo, sino porque me gustaba mucho poder entregar un beneficio y encontré que el comercio podía ser esa forma de enlazar unos puentes con las demás personas, porque entendí al mundo del comercio, el mundo de los negocios, no como una forma de enriquecimiento, sino como una forma de ayuda al otro, en donde Ok. por supuesto cuando uno aporta valor siempre hay algo que tiene en retribución. Tal cual, encontraste una necesidad, yo voy a suplir la necesidad, mercadeo al 100%. Ahora, en ese sentido, pues hice mucha investigación. Al inicio me iba muy bien en las matemáticas. En la casa el primer computador se compró cuando tenía 10 años, entonces empecé a ahondar en la programación. Estudié algunos semestres de ingeniería de sistemas, descubrí que no era lo mío porque el énfasis fue más hacia el desarrollo de software y dije, no me veo aquí sentado todos los días En código, frente a programando. pantallas, ok. De acuerdo, hago un pare. Inicio con un amigo un negocio de trading, hacemos algunas cosas, aprendemos de geopolítica, de dinero, de manejo de acciones y diferentes cosas. Finalmente no termina siendo mi rubro, pero sí termina dándome un norte. Y es que esa educación en el mundo económica termina llevándome luego a fundar esta empresa de desarrollo de marca ¿Cómo se llama tu empresa? Team 43. Team 43. Sí. Ok, Y hacemos manejo de contenido para diferentes marcas, ok. pero en un sector muy específico y es comercio exterior. Ok, Entonces, todo ese conocimiento que pudimos aprender y que mi historia me permitió vivir, pues me trae hoy a un sector que tiene pues una alta dificultad de entrada porque, claro, tienes que entender muy bien los números, traducir eso a palabras sencillas, traer los conceptos jurídicos de abogados que tienen un tecnicismo muy alto y decirle al Complejo. mundo, oiga, mire, importar no es que sea malo y exportar es que sea bueno, al contrario, importar es bueno, exportar también, todo es una cadena de valor y llevar todo eso a un montón de conceptos y ayudar a las marcas a posicionarse. ahí es donde entra la comunicación social, periodismo, donde ahorita estás ya cursando el último año. Estoy en el Ok. último año, exactamente. Ok. Entonces, bueno, estando ahí, surge la oportunidad del Javeriano. Ya, ok. Estudiando periodismo allí. Sí, Y a través de un fondo, claro, ahí es donde aparece también el fondo de Claro. la administración, Y que es- es el fondo de de víctimas. víctimas para el Perfecto, conflicto. ok. Entonces, ¿cómo funciona la cosa? Y es, primero estudio en Cúcuta, luego me voy a Bucaramanga, fundo allí la compañía junto con unos amigos, vivo un año, las cosas salen muy bien y termino llegando a Bogotá, también Ok. por unos clientes, porque empieza a ser recurrente mi venida a Bogotá. Entonces ya digo, oiga, creo que Ya, más bien hay que estar en Bogotá. hay que estar en Ya. Bogotá. Vengo acá, las cosas empiezan a irme un poco mejor cada vez, las cosas empiezan a funcionar y pues qué interesante estudiar. Entonces un primo del alma que quiero mucho me dice, oiga, pues si usted no puede, yo lo ayudo. ¿Qué necesita? Ok, qué bueno eso. Entonces, pues averiguo qué se necesita, me encantó la Javeriana porque tienen diferentes énfasis y bueno, la elijo, termino haciendo la prueba de admisión, paso, toda la cosa y
Ahí lo que hago es que él me apoya con los primeros semestres, aún yo no conocía el fondo. En ese momento, ICETEX no aparecía En mi dentro de radar. tu radar. No, Ok, de perfecto. acuerdo. Bien. Un día, estando común y corriente para clase, simplemente me llega una notificación de Google, convocatoria abierta, víctimas del conflicto. Interesante. ¿Qué hay que hacer? Entro, reviso, ¿no? Requisitos súper sencillos: estar en el RUP, en el Registro Único de Víctimas, tener el documento del ICFES que lo presenté hace más de 10 años o 12 años. Ok, Entonces, esa era una de mis preocupaciones. Muchas veces para algunos documentos eso se vence y piden que sea no mayor a 5 años, pero en el caso del ICETEX para el fondo, no. Sin problema, simplemente presentarlo allí. Cuando lo hayas presentado está perfecto. Vayamos entonces hilando la historia. Ya Listo. empezaste a estudiar comunicación social, no entras desde el primer semestre con el fondo de víctimas, sino a partir de qué semestre? El tercero. Del tercero. Sí. Y aquí hago un paréntesis porque creo que en la historia es importante conocer por qué ingresas al fondo de víctimas. Si se puede, por supuesto, No. y lo que nos puedas contar frente a eso, para entender también qué tipo, entonces, dentro del fondo de víctimas pueden acceder a este tipo de oportunidades que tiene la entidad. Bueno, en principio todas las personas que sean víctimas del conflicto armado, ¿eso cómo se llama? Registradas. Sí, que estén... ¿Cierto? Como sí, habilitadas, de alguna manera, reconocidas, es la Sí, palabra realmente. Hay que darle un contexto a todas las personas para que de pronto comprendamos. Yo sé que el conflicto puede ser muy cercano para algunas personas como soy yo, pero puede ser muy lejana para otras personas. En Colombia tenemos 50 millones de habitantes, pero de esos 50 millones, más o menos 9.800.000 personas han sido víctimas directas o indirectas del conflicto. Eso es más o menos para un país como el nuestro el 20% de la población. Eso es demasiado grande. La violencia estructural en nuestro país lleva más de 50 años. Desde luego, eso para nadie es un secreto. Sin embargo, cuando las personas vivimos en la ciudad, esa violencia pues a veces pareciera muy lejana, pareciera algo de las Distante, noticias. no nos va a tocar. Eso conmigo no tiene nada que ver. Cierto. Eso lo entiendo porque pues desafortunadamente mi familia vivió un momento desagradable, y es a mi hermano le hacen desaparición forzada en Popayán. A él lo asesinan los grupos armados y desde luego eso marca una historia para nosotros y nuestra familia. Yo realmente no la viví tan profundamente. Mi hermano hoy tendría más o menos 42 años, yo tengo 28, es decir, nos llevamos 12 años. Él lo asesinaron cuando tenía tal vez mi edad, 28 años más o menos, entonces ahí haces una resta y yo tendría 12, 13, una cosa así, unos cálculos más o menos mal Entrando hechos. a la adolescencia. De acuerdo. En ese capítulo. Okay. ¿Cómo viví esa situación o esa historia? La viví más desde la ausencia justamente de mi hermano, porque mi madre en nuestra casa decidió como absorber esa tristeza ella sola y no querer transmitirnos ni a mi hermana ni a mí esa historia. Este momento, ok. Básicamente, tu mamá entonces en ese momento, en ese capítulo, obviamente de familia que afecta bastante, ella decide entonces echarse la carga completa, tratar de que ustedes no se afecten y vivir todo este duelo. Sí, 100%. Poco a poco, por supuesto, las preguntas van llegando. Ok. Mamá, mi hermano no ha vuelto. Ok. Porque él ya había salido de la casa, él salió desde muy joven, le encantaba viajar por el mundo, mochilear con sus amigos y demás. Le encantó el mundo de la artesanía, entonces se volvió experto en el manejo de esmeraldas, de reconocerlas, de saber cómo funcionaba todo esto. Entonces hacía sus joyas, moldeaba oro, vendía anillos, incluso llegó a tener sus joyerías. El comercio en el ADN de la familia, sin duda alguna, desde tu 100, hermano, mira la herencia que va quedando también. 100%. Ok. En uno de esos viajes ya por fin dice, oiga, me quiero asentar ya, porque él salió desde muy joven, él salió desde los 17 años hasta los 25, alcanzó a recorrer más de 8 o 9 países, conoció Latinoamérica. Cada que estaba en un país diferente nos enviaba una postal, o cada que llegaba pues me traía un dulce, pues yo era un niño, entonces claro, decimos en Cúcuta una pipita, para nosotros una pipita es un dulce. Un dulce. Entonces esa era como la gran forma de esperar a mi hermano, pero porque él me traía un detallito. La ausencia, por supuesto, se nota. Pues un día ya no vuelve más. Y entonces inician las preguntas. Mamá, ¿qué pasó ahí con Gilberto? ¿Dónde está? Y ella empieza a decirnos, no, él no va a volver, pues él ya no está con nosotros. Tu mamá en ese momento ya sabía. Claro. ¿Cómo surge allí? Es una historia realmente muy triste para mi madre y es, a él le dan la oportunidad antes de matarlo de llamar a mi mamá. Entonces sus captores le dicen,
despídase. Y él tiene la oportunidad de llamarla por teléfono, en ese entonces al fijo. Ok, wow. Tu mamá me cuenta que esas llamadas son cuando el fijo suena, pero eso suena diferente. Y el palpito de mamá, y sí que llaman, dicen, algo pasa. Algo pasa. Ella contesta y él le dice, mamá, esta es mi última llamada. Sí. Bien. ¿Qué Difícil. pasa después? Es complejo, es complejo. Obviamente la situación, si uno lo enmarcara y si uno recreara la escena, es una escena bastante fuerte y genera ese shock. Claro. Porque es mamá recibiendo la última llamada. ¿Cómo aborda luego tu mamá frente a todo el tema cuando ustedes empiezan a preguntar también esto? Y qué pena que andemos en ese tema, pero es que es una historia muy interesante que también se puede ver reflejada en, tú lo has dicho, somos 50 millones de colombianos, tal vez un poco más. De acuerdo. Y este fondo de víctimas busca también de alguna manera poder ayudar a muchas personas que son reconocidas como víctimas en el país. Y seguramente muchas personas que te estén viendo en este momento a través de Pasaporte ICETEX pueden decir, ok, a mí de alguna forma me pasó, no me pasó, pero siempre hay más cosas por contar. 100%. Y es la oportunidad también que podamos escuchar de estas realidades que a veces no lo tocan a uno. Entonces, gracias por contarnos también esto. No. Avanzando en la historia, vienen las preguntas. Astarlam, ¿qué pasa con mi hermano? Claro. ¿Cómo se aborda esto desde la mamá? Uf, difícil. Difícil porque, claro, hay que comprender que tal vez para nuestra generación es más fácil hablar de los sentimientos. Pues un hecho es que puedo estar aquí contándolo más o menos bien, más o menos con algo digerido después de tantos años. Sin embargo, nunca es fácil. Pero para la generación de mis padres y qué decir de mis abuelos, este tipo de situaciones, ¿cómo se digerían? ¿No? Hacia adentro, callado, completamente hermético. Implosionando. Sí, tal cual. Es un proceso muy complejo. Nada más. Y, por supuesto, 2 hijos más. Mi hermana Nancy, que me lleva 4 años por delante, y yo. Okay. En ese caso, pues ella tendría 16, 17 y yo mis 12, 13. Es decir, 2 adolescentes. Es muy difícil. Por supuesto, mi mamá tuvo la oportunidad de apoyarse con mi padre y pudieron llevar las cosas. Ahí es donde entran temas como la religión, las creencias y todo este tipo de cosas que lo permiten aferrarse a uno al dolor e intentar transformar, sanar, suturar este tipo de situaciones. Sin embargo, el tiempo no cura todo, el tiempo elimina un poquito La carga. pero sigue existiendo, por supuesto. Seguimos recordando a Gilberto en su cumpleaños, por supuesto es indiscutible pensar en cada que nos reunimos en familia que hace falta un miembro allí sentado riéndose con nosotros. Yo siento que eso de alguna manera es el sentimiento también de lo que uno puede llegar a encontrar en muchos capítulos del país, con las personas que cuentan, digamos que también situaciones como esas, pero reconocerlos también y saber que están allí de alguna manera, creo que es validar mucho también la existencia y el ser que de alguna manera lo puede haber acompañado a uno. Astarlam, pues qué pena que hayamos tocado y profundizado en el tema de alguna manera, pero es bueno también como conocer las realidades del país que a veces no lo afectan a uno, y no que, lo tocan a uno. Nuevamente, las historias parecen muy lejanas hasta que suceden, y suceden en la vida de uno. Y es muy triste realmente que la concientización tenga que afectar a cada ser humano para que se dé cuenta de que esto existe. Es decir, vivimos en un país muy polarizado, estamos a puertas de la política, ¿cierto? Estamos a puertas de votaciones para presidencia, para Cámara y Senado ahorita el 8 de marzo. Hay que entender cosas muy importantes. Comunicación social es una carrera que decido estudiar. Claro, por sugerencia de mi primo, tipo inteligentísimo, y me dijo, a usted le encanta hablar y se le facilita. Entonces, váyase por ahí, por un lado. Pero 2 es porque siempre he tenido algo adentro que me ha dicho, hay que contar algo más. Hay que poder dejar un mensaje y una semilla en quien me oye. Siento que hay una responsabilidad con cada palabra dicha. Y dentro de esa creencia, siento que tal vez este capítulo y esta oportunidad de contarle a la persona que va manejando en el carro, que está viendo el video ahí en YouTube, en Spotify, feliz y tranquilo, es decirle, oiga, la violencia existe y en un país como el nuestro
fomentar el odio, fomentar un comentario mal dicho en las redes sociales, decir cosas que tal vez no corresponden, puede generar que otro tipo de personas sí tomen en sus manos la violencia y la ejecuten de forma real. Y eso sí tiene un impacto físico y verídico en la vida de otra persona. Decir que un país como Colombia ha sido afectado por 20 millones de personas, 10 millones de personas, el 20% es demasiado. Es un porcentaje muy elevado. Es enorme. Que están reconocidos y que de alguna manera uno conoce, pero por supuesto la violencia, la microviolencia, eso está básicamente también en el ADN y hay unos casos conocidos, otros no tanto, pero bueno, es importante caer en estas realidades. Assalam dijo algo que me parece muy interesante y es cómo conecta básicamente lo que se lleva en la esencia y es comercializar. Sí. El don de la palabra, el don de la oratoria. Entonces quiero contar historias, quiero contar más, quiero dejar esa semilla y esa responsabilidad en cada palabra. Por eso ahí conectamos comunicación social. 100%. A través del apoyo también que le dice el primo los 3 primeros semestres y después encontramos ahí más oportunidades. No, por supuesto. Además que pues es un respiro por completo. Y ICETEX permite, a partir de este fondo, y no solo de este fondo, en general a partir de muchos de los programas que tiene, algo muy importante: movilización social. Sí. En otros países del mundo la movilización social, y para quienes de pronto no tienen contexto de qué significa, es, oiga, yo nací en un estrato 1. ¿Cuántas generaciones necesita mi familia para salir de la pobreza? En algunos países, en una sola generación alcanza. En países como Colombia necesitamos entre 5 y 6 generaciones. Es exagerado. Pero son muchísimos años cuando O sea, hablamos en generaciones. Pongamos un punto medio. 80 años más o menos. de edad. Son 480 años para que más o menos una familia pueda migrar o movilizarse. Cambiar un poco las condiciones socioeconómicas. Entonces, por supuesto, la oportunidad del Fondo de Víctimas lo que dice es: la educación es un camino de movilización social. Y si de alguna manera la violencia te arrebató recursos, te arrebató posibilidades, te arrebató sueños, o te arrebató a la persona que de alguna manera generaba ingresos para ti, para tu familia, bienestar, que hacía que eso funcionara, y por eso, pues, si esa persona falta, desde luego, pues los planes se descompensan y a lo mejor ya la universidad no está dentro del presupuesto de la vida, pues es un respiro y es, claro, una segunda oportunidad en la vida, saber, tengo la oportunidad de volver a estudiar y ICETEX me lo da de alguna manera en retribución, que nunca será... Nunca completará, nunca faltará socialmente, digamos que no se termina de llenar. Pero por supuesto se entiende que es un país que está reflexionando y está intentando decir, oiga, esto fue un episodio, bueno, estoy asumiendo que terminó. Que esto es un episodio muy maluco en la vida de las personas e intentemos devolver con un granito de arena. Y desde luego la educación es el mejor camino para poder lograrlo. Esa es una reflexión muy bonita porque a veces, por ejemplo, en el quehacer, uno dice, claro, tenemos que informar la convocatoria, tenemos que salir con esta información, pero a veces no tiene uno este otro punto de vista que es lo que usted nos acaba de decir. Y es cómo eso también impacta en el beneficiario, cómo se percibe, cómo se ve. Cuando se abren este tipo de oportunidades y de alguna forma se da la posibilidad de acceder, cambia cómo se percibe eso también desde otro punto de vista, desde Assalam, cómo se percibe todo esto. Hace poco en la Javeriana hicimos un panel, un foro acerca de la Semana de la Paz. Okay. Y, bueno, entonces te cuento. Condonar el programa es muy fácil, el de víctimas del conflicto con el ICETEX. Esto en forma técnica es un préstamo, lo que pasa es que es una beca condonable. Sí. Es decir, tú vas a realizar una serie de tareas muy sencillas para que se condone el préstamo por medio de un programa que se llama Construyendo mi Futuro. Bueno, creo que es en Bogotá, no sé en las otras ciudades cómo se llame, que por cierto un saludo para Iván, que es un querido. Iván es el director de la estrategia de Construyendo. Son actividades re sencillas. Entonces, oiga, vea, usted puede pintar un mural. Si a usted le encanta el arte y dibuja buenísimo. No es mi caso, yo dibujo malísimo. Entonces, okay. Mi oportunidad era participar en un foro porque me gusta hablar. Entonces, hicimos un foro en la Javeriana y hablábamos acerca del término víctima y cómo nos sentíamos con este término.
Entonces, unas de mis compañeras decían, víctima. A mí no me gusta que me digan víctima. Siento que cuando me dicen víctima realmente me revictimizan. Ya. Y me siento vulnerada. Y siento que esto me ataca y me parece difícil porque, pues, por supuesto, revive mi historia y eso reverbera en pensamientos todos los días. Pero mi postura era distinta. Que era, yo sí me siento víctima. Estoy un poco dándole la vuelta tal vez a la pregunta y respondiéndola desde otro lado. Y es, yo sí me siento víctima. Pero no solo del conflicto, sino de un país que no supo dialogar sus diferencias a tiempo y tuvo que estallar en violencia. Qué buen comentario. Entonces, dicho por ahí, pues un poco claro, ¿cómo se siente uno cuando tiene la oportunidad de acceder al fondo? Pues nada, con conciencia social, entendiendo justamente que si yo soy el resultado de un país que no supo dialogar sus diferencias y estalló en violencia, pues yo tengo también una responsabilidad mayor a los demás y es entender que no puedo seguir ese camino. Hay que aportar algo diferente a esta sociedad para cambiar un poco los patrones que nos vienen acompañando desde hace más de 50 años. Entonces, ahí ya empiezan otras preguntas como para ir concluyendo también un poco este episodio y es, después de todo este camino recorrido hasta el momento, hasta Arlam, ¿qué quisiéramos dejar entonces para que este tipo de situaciones no se vuelvan a presentar, tomando en cuenta que de alguna forma las armas que uno tiene hoy por hoy es educación? 100%. Desde allí uno dice, tomo esas armas del conocimiento, de los saberes, de la transformación y con esto voy a emprender un camino de cambio. ¿Cuál es ese aporte que viene de aquí en adelante a Arlam? Uy, bueno, en mi caso desde la comunicación. Soy un fiel creyente de que uno puede ayudar a cambiar país, a cambiar mundo, pero que arranca desde la casa. Arranca desde la buena comunicación con su esposa, con su familia, con su hermana, con su mamá, con su papá, con no pelear por cosas tan sencillas, por sentarse a la mesa con la familia, esa reunión tan difícil y más cuando se habla de política, y entender que pues tenemos que seguir siendo familia, y gente que se quiere, y gente que se aprecia, y gente que se apoya, indistinto de las posturas políticas, pero también hay unos límites del respeto humano. Okay. Y la política no puede ser el vehículo fervoroso y emocional para que una persona de una extrema o la otra crea que la solución es acabar con el otro extremo. Creo que ahí podríamos empezar también a cambiar un poco el adagio popular de en la mesa no se habla ni de política ni de religión. No debería decir, no podemos hablarlo, claro, y podemos encontrar el punto medio y está chévere que incluso en una mesa podamos tener este tipo de conversaciones y decir, está bien, tu realidad es cierta, es tu realidad, mi realidad también, pero lleguemos a ese punto medio y en la mesa lo podemos conversar. Asarlam, si uno pudiera de alguna forma dejarse mensajes en la vida, y eso lo digo pensando en las personas que nos puedan ver, que nos puedan escuchar en esta conversación tan bonita, y es, ¿qué mensaje le darías a Astarlam de 12 años, 13 años, hoy por hoy, con todo este conocimiento que tienes, con todo lo transitado, porque puede ser un mensaje que también le pueda servir a otra persona en el tiempo? ¿Qué le dirías? Que todo en la vida cambia, que los momentos difíciles que ha atravesado no van a durar para siempre, que las oportunidades llegan, que hay que prepararse, que por supuesto las oportunidades tocan la puerta, pero que hay que prepararse constantemente y que hay que pensar en cosas más grandes que uno mismo, que hay que entender que somos parte de un bien mayor. Y esto puede llevarse a muchas realidades, se lo puedo decir a Astarlam, en la vida, en lo espiritual, en lo material, en la sociedad, en el mundo. Entonces, no vivir la vida entendiendo solamente qué me beneficia, qué me puede servir a mí, cómo impacta mi vida directamente, que por supuesto eso es importante. Y con el tiempo entendí que poder pensar en macro es un lujo, porque hay muchas personas que, como tal vez yo en el pasado, solo podían pensar del día a día, no había más. O sea, pensar en el mañana, proyectar cosas distante, así, lejano. Y además dificilísimo, de dónde, cómo y con qué. Okay. Entonces, en ese sentido,
de pronto la invitación es un poquito a salirse de la caja y a pesar de las dificultades, comprender que sí hay un mañana, que las cosas pueden cambiar, que hay que prepararse, que hay que mejorar, que hay que adquirir unas habilidades muy potentes. Si son en comunicación, buenísimo, pero si es en matemáticas, espectacular. Y hay que aportar, siempre, siempre. Importante también, aquí es un pequeño capítulo especial en medio de esta charla, y es la red de apoyo, la Sí. familia. Porque claro, estamos hablando de mamá, de papá, de hermana, del hermano que ya no nos acompaña, pero también cómo se compone la familia en medio de todo este momento, y es también como un mensaje a esas familias que hoy por hoy de alguna manera puedan estar viéndonos, escuchándonos, como qué mensaje les podemos dar de cierre también. Bueno, sabemos que pues hablar del tema pues es muy difícil. De pronto siento que el espacio no es la mesa en este caso. Okay. Es más el sofá, es la cama, es una habitación, es un espacio más privado. Y por supuesto, nuevamente, estos temas son muy difíciles. Si se logran conversar de frente, espectacular. Maravilloso. ¿Quién les ha dicho? No fue mi caso. En mi caso fue más por medio de mensajes de amor, de hay que perdonar, de hay que asumir la vida de forma distinta, de lo que nos pasa no nos define, de podemos transformar nuestra vida, de podemos tomar la vara que rige nuestro destino y no simplemente vivir lo que nos tocó, sino asumir que tenemos la capacidad de cambiarlo y de implicar dentro de él. Y bueno. Yo me quedo con eso que acabas de decir, y es: lo que nos pasa no es lo que nos define. Creo que es un mensaje muy poderoso. Asarlam, seguramente aquí podríamos seguir hablando mucho tiempo. Antes ahí de hacer el cierre, y súper rápido, en el tercer semestre de comunicación, un profe, Jairo, muy querido, una materia, nos hablaba de Foucault y nos dio una frase que me marcó, y yo creo que esto es un gran cierre, y es: Foucault se preguntaba y se decía, bueno, somos lo que hicieron de nosotros. ¿Y hasta qué punto eso va a seguir así? ¿Hasta qué punto la responsabilidad es de la sociedad? ¿Y en qué momento empieza a ser mía? ¿En qué momento soy yo quien reconfigura lo que hicieron de mí? Y entonces eso nuevamente volvió a darme como un empuje en eso que tanto he creído toda la vida, y es: yo soy fiel creyente de que podemos configurar nuestro destino. Ok, ese puede ser un buen nombre de capítulo: podemos configurar nuestro destino. Eso está chévere. Asarlam, gracias por este espacio, gracias por compartirnos esta experiencia de vida. De verdad esperamos poder ver más cosas, ojalá más adelante, en un par de años, ya hablar de la empresa, del crecimiento que ha tenido en otros espacios. El impacto. Del impacto. ¿Cuántas vidas se pueden cambiar desde la comunicación? ¿Cuántos productos como este que está generando ICETEX y este espacio, por cierto, muchísimas gracias, pueden impactar vidas, pueden cambiar perspectivas, pueden cambiar solo una opinión dentro de alguien que nos está escuchando y viendo, y permitiendo que esto se entienda de una manera distinta? Pues ojalá que esto pueda llegar, replicar, que lo compartan, que lo miren, mejor dicho, que lo vuelvan viral, este y todos los capítulos, para que esto pueda generar mucho más impacto positivo en la sociedad. Yo no hago cierre, me quedo con ese cierre porque está genial. Muchas gracias. Chao, chao.